Continuamos, nuestros televidentes. Tenemos la presencia de Martín Rivero, uruguayo, secretario del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. Martín, buenos días, gracias por haber aceptado la invitación. El día de ayer hubo la presentación de los resultados de la Cooperación Sur-Sur Iberoamericana. ¿Qué trae de novedad estos resultados, Martín? Buenos días, señor Ravscari, buenos días a la teleaudiencia. Este informe, la novedad es que se registra un importante crecimiento de la cooperación sur-sur en toda Latinoamérica, que casi se ha duplicado la cantidad de proyectos e iniciativas de cooperación que suceden en la región en los últimos 3 o 4 años. Esta cooperación sur-sur rompe los esquemas tradicionales de la cooperación. Hoy Latinoamérica y el Caribe, llamemos así, se inserta en este mundo de la cooperación internacional obteniendo resultados tangibles en cuanto a qué. La cooperación tradicional, es decir, la que conocíamos de los países desarrollados, en la última década casi se ha reducido a la mitad en su importancia. Eso ha hecho también que los países del sur comiencen a desarrollar sus propios proyectos, sus propias iniciativas, con resultados de impacto en el desarrollo tangibles. Mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía y un mejor uso de los recursos que se destinan a esa cooperación. Es decir, la cooperación sur-sur resulta más eficaz y eficiente en el uso de los recursos. Con menos dinero hace más. Ahora, ¿por qué disminuye la cooperación internacional de países desarrollados y comienza a crecer la cooperación sur-sur? Fundamentalmente pasa por toda esta estrategia de reivindicar la soberanía latinoamericana y el Caribe, o básicamente porque los países desarrollados un día decidieron ya no más cooperación internacional. Por la segunda razón, los países en desarrollo han tendido a concentrar su cooperación internacional en las regiones del mundo con mayor pobreza, no en los países más pobres o dónde están los pobres. Ahora es importante pensar hoy en día que, por ejemplo, en América Latina, la mayoría de los pobres, es decir, las personas pobres, no están en los países más pobres, sino que están en los países quizás de renta media o alta. En cantidad de personas hay muchos más pobres en Brasil que en Bolivia. Entonces, los países desarrollados han tendido a concentrar en regiones como el África subsahariana su cooperación internacional y han dicho, bueno, América Latina viene creciendo de manera importante en los últimos años, ustedes han crecido, ustedes encárguense de sus asuntos sociales, de su cooperación y nosotros vamos concentrando en otros países. No es que América Latina haya dicho, no, no queremos más cooperación, sino que viene por decisiones de política exterior, de cooperación desde los países del norte. Pero esa política de ir disminuyendo la cooperación internacional genera una capacidad de reacción, porque no se podía quedarse con los brazos cruzados. El tema ¿es una capacidad de reacción planificada o una capacidad de reacción que en un momento dado, bueno, a correr que esto es pampa porque no nos queda más alternativa? Bueno, quizás un poco de los dos. Estamos en América Latina y no somos Alemania, que somos capaces de planificar en tan largo plazo. Es evidente que América Latina cuenta, por un lado, con unos recursos económicos que en el pasado no tenía, y ese proceso de crecimiento económico ha generado capacidades institucionales en la mayoría de los países latinoamericanos para poder brindar a sus socios de la región, inclusive en algunos países extrarregión, poder colaborar con el desarrollo de ciertas capacidades en temas educativos, en temas de salud, en temas de inversión, por mencionar algunos, a otros países de la región de menor desarrollo relativo o que pueden tener mayor desarrollo en ciertos aspectos, pero hay un área específica donde uno encuentra un socio que puede colaborar con él. Vamos entonces a los principales rubros de cooperación sur-sur, internacional sur-sur. A ver, América Latina tiene muchas cosas pendientes por hacer, eso es evidente. Sí, tenemos muy buenos indicadores, nuestras economías han crecido, hemos disminuido inequidad, desigualdad, pobreza, no en la cantidad que quisiéramos, pero aparentemente estaríamos en buena ruta, pero también América Latina y el Caribe tienen muchas debilidades en ese aspecto. Es decir, claro, lo hemos hecho por los altos precios también que hay, pero no qué tan sostenibles son nuestras economías para seguir en esa tendencia. Entonces ahí viene el gran signo de interrogación. ¿Esta cooperación internacional sur-sur realmente es sostenible en el tiempo? Yo creo que sí, estamos convencidos de que sí, y su crecimiento constante ya por más de una década así lo demuestra. Creo que América Latina ha tenido un avance muy significativo en su crecimiento económico, pero tenemos sí mucho que avanzar en varios aspectos. Pobreza, sigue habiendo niveles de pobreza importantes en América Latina. Desigualdad, recordemos que estamos en el continente más desigual del mundo. Los países más igualitarios de América Latina son más desiguales que los más desigualitarios europeos, por ejemplo. Hoy en día se habla mucho de la crisis europea y si tomamos el país más igualitario de América Latina, está peor
que el peor país de Europa. Por lo tanto, ahí tenemos dos áreas de necesidad de avance significativo. Una tercera, muy cara y muy importante para el Ecuador hoy en día, y el entrevistado anterior lo analizaba con usted, el tema de los asuntos productivos o cómo mejoramos nuestra capacidad de diversificación productiva. Si uno mira, y el informe de Cooperación Sur-Sur que ayer presentábamos lo muestra claramente, hay dos áreas muy importantes de concentración de esa cooperación. En torno al 30% se concentra en proyectos sociales y 31, casi 32% se concentra en proyectos de fortalecimiento del sector productivo. Eso demuestra que la cooperación Sur-Sur acompaña las necesidades de desarrollo de nuestros países. Ahora, pero, a ver, has tocado algunos temas importantes, Martín. En el tema de los grandes indicadores de desigualdad que existen en América Latina. El 10% de la población más rica concentra el 46-48% de los ingresos totales. El 10% más pobre de América Latina y el Caribe concentra apenas el 1.6% de aquellos ingresos. Pero por otro lado, América Latina y el Caribe tiene grandes retos en ese sentido y ha sido recurrente en estos últimos meses en mencionar este tema. El 70% de los agricultores del mundo están en América Latina y el Caribe. Por tanto, ahí hay un horizonte de oportunidades tremendo para América Latina. Ahora, en cuanto a la cooperación internacional sur-sur, ¿qué está haciendo casualmente para potencializar la existencia de ese 70% de agricultores en América Latina, considerando adicionalmente que América Latina y el Caribe es el granero del mundo? Hay una cantidad enorme de proyectos en ese sentido. En el Cono Sur, por ejemplo, que son las cifras que más recuerdo en este momento, entre Argentina y Uruguay, Argentina y Paraguay, Brasil y Paraguay o Brasil y Bolivia, hay una cantidad de proyectos que procuran mejorar los niveles de productividad agrícola de esas zonas, especialmente en los pequeños y medianos productores rurales de esa zona, con el uso de nuevas tecnologías adaptadas a las características de nuestros países. Es decir, quizás no son las tecnologías de más punta a nivel europeo, pero son las que mejor se adaptan a nuestras características geográficas, a nuestro clima, a nuestras técnicas de producción. Por lo tanto, ahí en los sectores tradicionales, como puede ser el agrícola, la intención es mejorar sus niveles de productividad con esta tecnología. Es verdad también que la cooperación sur-sur se ha concentrado más en el desarrollo de nuevos sectores, ¿no? En el tema de ciencia, tecnología e innovación también hay unos niveles importantes de cooperación sur-sur, en el caso de la medicina, de la biología, por ejemplo. Es decir, aquellos sectores que potencien la capacidad de desarrollo sustentable de los países más que concentrarse en las áreas tradicionales que nuestros países tienen ya muchas capacidades competitivas a nivel internacional. A ver, cuando hay respuestas interesantes me obligan a hacer repreguntas para ir profundizando en el tema. Este es el problema de los periodistas inteligentes. Has hablado de ciencia y tecnología, procesos de investigación y procesos de innovación. Pero el problema es que de acuerdo a los últimos resultados de un estudio o una investigación del Banco Mundial, se establece que América Latina y el Caribe es una de las regiones poco generadora en procesos de innovación y patentes. En ese sentido, la cooperación internacional sur-sur está apalancando esto para cambiar la realidad, pero eso no pasa tan solo por la cooperación, esto pasa también por la decisión política de la región. Y la región está conformada, en este caso América Latina y el Caribe, por 41 países. ¿Cómo entonces apalancar o apuntalar, perdón, estos procesos de ciencia y tecnología orientados a procesos de investigación, innovación para tener valores agregados y por otro lado, generación de patentes, que esto es fundamental? Sí, es fundamental, pero la generación de patentes es la cúspide del proceso. Si fuera un gran iceberg... No, estamos de acuerdo, es la cúspide del proceso, allá tenemos que llegar. Y le puedo asegurar que hay muchos investigadores latinoamericanos participando en equipos de investigación en centros mundiales que son los que generan estas patentes. El tema es cómo tú logras que esos investigadores, esos equipos de investigación, nunca son solamente individuos, o los laboratorios o los centros de investigación, se concentren y ubiquen geográficamente en nuestra propia región. Y ese proceso se inicia, por no decir en la escuela primaria, pero fundamentalmente América Latina tiene un proceso de debilitamiento de la educación secundaria muy fuerte. En el caso de Uruguay, que tiene indicadores generales bastante positivos, en secundaria tenemos graves problemas. Y, por ejemplo, ahora estamos observando con gran interés la iniciativa de Prometeo del Ecuador para ver cómo logramos instrumentos de este tipo para captar nuestros investigadores presentes en centros internacionales y también para asegurar la permanencia de estos para que no emigren a centros de investigación con mayores condiciones de salario y de seguridad e inestabilidad en sus investigaciones. Ahora bien,
La inversión, pongamos también las cosas en perspectiva, la inversión central en ciencia, tecnología e investigación viene de los presupuestos públicos. No, eso Recordemos que la proporción de la cooperación es menor respecto a eso. Pero en la medida que hay varios países que tienen desarrollo de tecnología de punta, el caso de Brasil es evidente, o en algunos casos también Colombia, ¿cómo podemos potenciar esos conocimientos de esos países hacia otros países de la región? Ahí la cooperación sur-sur sí tiene un rol. Es que a eso voy. Es decir, a ver, América Latina y el Caribe son 41 países. Y evidentemente dentro de esos 41 países hay una realidad que refleja asimetrías. Hay países grandes como Brasil, como Argentina, como México, que evidentemente tienen mayores capacidades para invertir el tema. Pero consolidando todo eso, igual, la inversión pública en estos temas, en estos rubros, sigue siendo muy ínfima. Es decir, tenemos que seguir creciendo. Ahora, el tema es llegar a estos temas, que es la cúspide, que es el deber ser de ese horizonte de desarrollo que vengo hablando, ¿verdad? Requiere dar pasos firmes, pero con decisión de carácter político para hacerlo. ¿Cómo vencer estas asimetrías? Es decir, la cooperación internacional sur-sur puede ayudar a vencer esta asimetría a través de la parametrización o a través de la integración regional para que se haga un trabajo en conjunto en vez de ser esfuerzos individuales de países donde los pequeños tienen poca capacidad de reacción y los grandes tienen mucha capacidad de reacción. Nosotros estamos convencidos que sí, por eso estamos en esto, pero es verdad que es un proceso largo y muy complejo. Esos tres países que usted mencionó, Brasil, Argentina y México, concentran el 70% de los proyectos de cooperación. Es una cifra que presentamos ayer con el informe. Es decir, de toda la cantidad de proyectos de cooperación, más de 500 proyectos integrales y unas 230, 240 acciones más puntuales, de esa cifra total de más de 700 acciones de cooperación sur-sur, el 70% tienen como actor principal, no es el oferente solamente, porque ambos países reciben una cooperación sur-sur, pero digamos, para explicárselo a la teleaudiencia de manera más simple, el oferente de esa cooperación es o Brasil, Argentina o México. Por lo tanto, también existe el compromiso de esos países grandes en transferir estas experiencias para que los países de menor desarrollo relativo puedan fortalecer sus capacidades de iniciar ese camino que deberá fortalecerse con las políticas públicas constantes y de una mayor inversión que las que tenemos ahora. Ahora, vamos a otra parte de la economía, que tiene que ver con la economía social y solidaria. Una economía social y solidaria que debe generar inclusión económica y movilidad social, en ese sentido. Ahora, la cooperación internacional sur-sur, ¿qué tanto ha hecho en este rubro de economía social y solidaria, donde realmente está orientada a esa base de población vulnerable en Latinoamérica y el Caribe? El desarrollo de la economía solidaria tiene en América Latina su escenario más privilegiado. Es la región del mundo donde más se ha desarrollado esto. Y ahí tenemos muchas iniciativas en Centroamérica, por ejemplo, de emprendedurismo juvenil, países como El Salvador, como República Dominicana, en áreas que en apariencia tienen ciertas debilidades. En estas áreas se han desarrollado muchas capacidades importantes y se dan fenómenos de triangulación. Por ejemplo, un proyecto muy interesante entre México y El Salvador, luego Salvador lo reproduce hacia República Dominicana. Eso es algo también muy interesante de la cooperación sur-sur, es como los países logran generar ciertas capacidades a partir de proyectos y luego en ese propio aprendizaje se la transfieren a otro de menor desarrollo relativo que está en una posición más cercana. Y por lo tanto, la cooperación sur-sur no se da entre el más débil y el más fuerte, sino muchas veces se da en quien tiene una solución más adaptable a mis necesidades. Y por lo tanto, es para mí mejor ver cómo Ecuador tiene sus sistemas de planificación y seguimiento de inversión, en el caso de Uruguay, que es un proyecto muy interesante que tenemos, que quizás ir a verlo a Alemania, a Estados Unidos, a otros países, porque es una realidad, una estructura económica, una característica de los recursos humanos, mucho más similar a la nuestra y por lo tanto más posible de instalar esa transformación. Y en esta integración o en estos temas de solidaridad que genera la cooperación internacional sur, se requiere una decisión política, pero también se requiere integración. ¿UNASUR está haciendo o está jugando un rol importante en este tema? A ver, ese es un tema súper complejo. La integración regional está en manos de nuestras cancillerías, de nuestra política exterior y por lo general no en las divisiones de cooperación. Algunas áreas de cooperación están dentro de las cancillerías, en muchos otros países como en el Uruguay o en otros, esas agencias de cooperación están en otros ámbitos, en las presidencias, en los ministerios de planificación. Entonces, ¿cómo usted articula la cooperación con la integración regional más de nivel político? Es un dilema complejo. Tanto la UNASUR como la CELAC
están teniendo una centralidad política extremadamente relevante. Estos organismos aún no han creado una institucionalidad de cooperación que procese esos proyectos. Esta cooperación se está dando por otros canales, bilaterales, país a país, subregionales, ¿no? SICA, Mercosur, o directamente articuladas a través del Programa Iberoamericano de la Cooperación Sur-Sur. Pero ahí también a veces hay una situación, bueno, si este es el escenario político, ¿cómo integramos la cooperación a este escenario político tan trascendente? Eso todavía no ha sucedido. Pero es una tarea pendiente y una de las más importantes para tener más potencialidad en estos temas. Martín Rivero, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros hacemos otra pausa y regresamos.